Buenas tardes. Bienvenidos a la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Los secretos detrás de la lectura. Esta actividad es una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey para acercar a la comunidad académica y al público en general a temas relacionados con el mundo editorial, la literatura y la habilidad para comunicarnos. Esperamos que disfruten de este evento tanto como nosotros lo disfrutamos al momento de prepararlo para todas y todos ustedes. Esta tarde nos acompañan 3 animadoras de lectura: Selene Salas, Natalie García Alba y Ofelia Antuña, quienes participarán en el conversatorio La Puerta a la Felicidad, la lectura. Selene Salas es la fundadora de la asociación Más Lectura, un Mundo Mejor. Natalie García Alba participa en el colectivo Cadena de Lectores. Y Ofelia Antuña es integrante de Pasión por la Lectura del Tecnológico de Monterrey. Antes de ceder la palabra a nuestras invitadas, me gustaría agregar que esta es una actividad académica que está siendo transmitida en vivo a través del canal YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación y del Facebook del Centro de Escritura. Les pedimos enfocar sus comentarios e intervenciones en el tema de la charla taller, a fin de enriquecer la visión del público general. Se atribuye a Borges la idea de que la lectura es un tipo de felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. El día de hoy vamos a poner sobre la mesa el tema, pero con un enfoque distinto. ¿Se puede llegar a disfrutar la felicidad de la lectura? Hay un sinnúmero de actividades que se realizan con este propósito, pero ¿cómo saber si son efectivas? Es momento de iniciar. ¿Realmente las personas leen más después de participar en alguna de ellas? ¿Cuál ha sido su experiencia hasta ahora como animadoras de lectura? Adelante, Ofelia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues en principio quiero compartir que creo que la experiencia que he tenido no dista mucho de la experiencia que hemos tenido, sobre todo bibliotecarios, no solamente en el ámbito del TEC de Monterrey, sino en otros también. Nosotros formamos parte del Comité de Pasión por la Lectura, que se lanzó hace 10 años precisamente, en 2011, pero desde unos años atrás, como ha sucedido en diferentes bibliotecas, se realizaban diferentes actividades de lectura. En mi caso, tuve la fortuna de empezar a trabajar en la biblioteca poco tiempo después de que egresé de la carrera de comunicación, y la biblioteca ya tenía una gran tradición humanista, realizaba una feria del libro de texto, realizaba lecturas, otras actividades. En aquel tiempo se empezó a realizar una actividad muy linda que era el café literario, un círculo de lectura que pocos años después se retomó también con otros profesores y que actualmente mantenemos, ahora por supuesto en formato virtual totalmente, pero a partir sobre todo de que surge el programa Pasión por la Lectura, es que no solamente en la biblioteca donde estoy yo, que es en Campus Cuernavaca, sino que en todas las bibliotecas se generó una explosión maravillosa de actividades. Algo de lo más lindo que creo que pasó a partir de entonces fue que se hizo una fusión entre actividades que ya se realizaban desde el aula, profesores, sobre todo desde la Escuela de Humanidades se realizaban ya muchas actividades, algunas vinculadas a las clases, pero ya en ese momento empezamos a realizar actividades de manera más creativa, también integrados con Live, con otras áreas del campus y sobre todo aprovechando diferentes espacios. Creo que la experiencia de lectura que hemos tenido en estos años ha sido muy diversa, muy linda, como les comento, al principio sobre todo muy explosiva, celebrando fechas muy específicas como ahora que tenemos el Día Internacional del Libro, el Día Nacional del Libro el 12 de noviembre, llevando a cabo también experiencias que de pronto en otros espacios estaban generando como el tendedero virtual, el tendedero literario, el picnic literario, etcétera. También en estos años nos capacitamos en diferentes actividades, pero sobre todo con un espíritu de libertad, de promover que en los espacios se generaran lecturas
Y creo que algo muy importante es aquí hablar de lecturas, no solamente de la lectura, sino de las diferentes posibilidades que se podía tener con los diferentes públicos también. Sabemos que en el TEC contamos con diferentes públicos, tenemos a los alumnos de los diferentes niveles, los profesores, los colaboradores, y creo que eso ha implicado un reto muy interesante para que a través de los años quienes estamos en los comités de lectura podamos generar diferentes actividades, y ha sido algo muy satisfactorio. Por supuesto, con retos, siempre están los retos, pero creo que algo fundamental ha sido el ímpetu y la posibilidad de generar colaboración entre personas de diferentes áreas para la realización de actividades. Gracias, Ofelia. Natalie, de acuerdo contigo, ¿las personas realmente leen más después de que participan en estas actividades? Sí, yo creo que sí leen más. Por ejemplo, pues yo me he dado cuenta de que los niños, jóvenes y adultos que han estado pues conmigo en la mediación de lectura, pues empiezan a procesar eso de apropiarse de la lectura, y eso que uso primero como pequeños poemas o cuentos, y después ellos piden más y más, y hay un momento en que ellos encuentran ese punto que yo creo que todos como animadoras de lectura queremos llegar, aunque sea inconscientemente, que es eso de asomarnos a la ventana del otro para ver qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de los otros? ¿Cómo es su vida? ¿Por qué sufren? ¿Por qué sonríen? ¿Qué comen? ¿Y cómo enfrentan sus realidades? A mí me gusta mucho, por ejemplo, usar cosas que sean, o sea, usar libros que sean significativos para ellos, dependiendo como del contexto en el que me encuentro. Pero siempre me gusta usar mucho libros que rompen tabúes, porque creo que todas las sociedades y culturas lo tienen, ¿no? Por ejemplo, hablarles de una niña nigeriana que llegó a ser escritora, o también puede ser temas como los que se están usando mucho actualmente, ¿no? Que es la resiliencia, en donde pues está el libro de Boris Cyrulnik, en donde relata pues la historia de su vida, y ahí pues también todos podemos ver quién puede salvarse de morir, de no morir más bien, en un campo de concentración y por qué. Entonces, yo creo que cuando el lector, ya sea un niño, un joven o un adulto, empieza a apropiarse de la lectura con temas que a él le interesa, pues se hace un lector sin necesidad de estarlo obligando. Gracias, Natalie. Selene, ¿qué puedes comentar al respecto? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. Bueno, en mi caso, que es un programa que, bueno, inició como un programa y más tarde se convirtió en una fundación, pues el objetivo principal es hacer un evento que se llama Tira la ignorancia y levanta un libro, donde lo que hacemos es tirar libros o lo que hacíamos antes de la pandemia era tirar libros en el centro histórico y realizar eventos públicos donde se sumaban distintas instituciones, tanto educativas como empresas, como culturales. Entonces, de pronto, esto en un principio, estoy hablando 2012, 2013, se convertía un poquito complicado saber si realmente después de estos eventos las personas que asistían leían más, porque en su mayoría eran transeúntes que pasaban por las calles y les pedíamos que tomaran un libro y que nos acompañaran en la lectura. Sin embargo, yo con lo que medía era pues desde las personas que preparaban, por ejemplo, en el caso el TEC de Monterrey, Campus Zacatecas, muchas ocasiones participó en los eventos, entonces ellos se preparaban, realizaban sus lecturas para compartir con los transeúntes, así al igual que otras instituciones, que incluso grupos de colectivos de mujeres para compartir lectura sobre mujeres escritoras. Entonces, de pronto no teníamos una forma de medir, sabíamos cuántas personas habían asistido, pero no sabíamos cuánto se leían y cuántas personas estaban leyendo, más que los que estaban siendo parte de la organización de los eventos. Sin embargo, conforme han ido pasando los años, o sea, cada vez pues es muy gratificante ver que de pronto hay personas que se comunican y que nos dejan en la página yo pasé un día por tal área pública de Zacatecas
y agarré un libro y a partir de ahí me gustó y empecé a investigar más del autor. Entonces, como ese caso, empezaron a llegar más, o sea, escuelas que nos comentaban que como los alumnos se habían preparado para el evento, pues empezaron a disfrutar más de la lectura. Entonces, yo creo que sí, o sea, que se ha estado logrando el objetivo. A lo mejor no tengo idea o no tenemos idea hasta dónde se han convertido o han crecido el número de lectores, pero de una u otra manera creo que hemos sembrado semillas y que pues espero que estén dando muchos frutos. También es muy interesante cuando me hablan personas que iniciaron conmigo en la fundación que ahorita a lo mejor ya no están apoyando porque ya se casaron o porque ya están en otras actividades, su trabajo no los deja, pero que formaron sus propias clubs de lectura, que tienen grupos de lectura, que están fomentando, haciendo promoción de lectura desde otras áreas. Y pues yo creo que eso nos da como, nos arroja algo de información. Gracias, Elene. Efectivamente, ¿no? Bueno, aquí están viendo que a veces cuesta medir estos resultados, ¿no? Decimos, sí leen más, pero bueno, tener algo tangible, ¿verdad? Yo personalmente pues tengo mucho tiempo colaborando con Pasión por la Lectura, con biblioteca aquí en el campus Ciudad Juárez, y pues ponemos, como decían ahorita, no en el piso, como mencionaban en el centro histórico, pero los dejamos al alcance en el campus, ¿verdad? Y pues es ver quiénes se animan a leer, ¿no? Pero hace un año pues todo cambió, nos dimos en la necesidad de cambiar nuestra rutina diaria, nuestras casas se convirtieron más allá de un lugar donde muchos de nosotros pues llegábamos a veces a dormir, sino en escuelas y en oficinas. Entonces, nuestros pasatiempos favoritos les hemos podido dedicar más tiempo. Pero ¿a qué obstáculos se han enfrentado ustedes en la pandemia para que la gente siga leyendo? Para que en vez de que se vayan a otros pasatiempos, una alternativa haya sido para ellos la lectura en ya más de un año que tenemos de pandemia. Quien quiera iniciar, el micrófono está abierto. Bueno, yo creo que la pandemia, pues, además de pues, tener como muchos obstáculos, también creo que abrió la posibilidad de que las personas se animaran a leer. Como dice, no sé si han visto una conferencia de Benito Taibo que cuenta pues su historia lectora. Él dice que pues él es lector gracias a que estuvo muy enfermo y encerrado por mucho tiempo. Entonces él no podía salir de su casa y su tío lo llenó de libros y de vida. Y así descubrió él que también podía pues hacer lo mismo, ¿no? Hacer historias. Y, por ejemplo, pues yo, en mi caso, en mis clubes de lectura, pues yo los puse a leer, a escribir diarios de lectura, en donde eso como que los animó más, porque era así de, pues tú escribe todo lo que te gusta, lo que no te gusta, y incluso si quieres cambiar la historia, pues hazlo. Entonces, los niños estaban así súper emocionadísimos y siempre, bueno, siempre me siguen pidiendo así más libros, un libro como este, un libro como este. Y también, aparte de eso, creo que uno de los obstáculos más grandes que yo he tenido en esta pandemia es la desigualdad de clases sociales, porque pues no todos tienen las posibilidades pues, de tener internet en casa, de tener computadora, incluso hay personas que ni siquiera pues tienen celular. Entonces, pues muchos jóvenes, aparte, tuvieron que salir de sus casas porque sus padres se quedaron sin trabajo, o se murieron, o siguen en su casa cuidando a sus papás porque todavía tienen secuelas del virus. Alguien me está haciendo ruido. Creo que ya. Pero por otro lado, también creo que hay muchas herramientas que pues a mí me ayudaron, no sé si ustedes las conocen, se llaman Odilo School Latam. Entonces ahí pues hay de todos tipos de libros o como Lit, que también puedes hacer como club de lectura. Y pues también las bibliotecas virtuales libres. Y también pues esa es otra oportunidad muy grande para pues los lectores que pues no tienen la oportunidad de Una disculpa, pero ya, creo que ya. Entonces, también, o sea, una de las facilidades que yo he tenido es que pues puedo hacer los clubes de lectura virtuales y pues todos leer al mismo tiempo conectados
pues en Classroom un libro, o incluso pues así pasarlos en PDF, los que son libres, ¿verdad? Los que se pueden compartir. Y pues también yo creo que pues el obstáculo más grande al que nos podemos enfrentar todos es no querer abrir los ojos en la oscuridad. Gracias, Natalie. Ofelia. Sí, gracias. Yo creo que en nuestro caso el principal reto ha sido no contar con lo tangible. O sea, creo que en las bibliotecas, en los campus teníamos los espacios para poder generar las actividades, el contacto directo con las personas, el ver sus reacciones, su emoción, el poder conversar, ¿no? Como dijo Natalie, coincido con ella enteramente, se han podido generar otras alternativas. Sin embargo, creo que todos extrañamos esa posibilidad de llevar una biblioteca ambulante con una selección de libros y poder conversar y ver qué les podría interesar leer, de pronto descubrir nuevos intereses en los lectores, ver una carita sonriente cuando encontró algo que le hacía clic para empezar a leer, esos espacios también en el campus donde se podían generar las actividades y comentar. Creo que el reto mayor ha sido eso. En nuestro caso, por ejemplo, la biblioteca ambulante se convirtió en una biblioteca errante digital. Empezamos a enviar boletines con selecciones, haciendo curaduría de materiales, no solamente en la biblioteca donde estoy yo, sino en todas las bibliotecas. Sobre todo se empezaron a posicionar más recursos de información en formato digital, recursos abiertos también, como comenta Natalie. Sin embargo, creo que ahí hay algo que nos falta, o sea, el poder saber qué es lo que pasa con el lector. O sea, en los círculos de lectura, por ejemplo, hemos mantenido esta conversación. Por supuesto, en el café literario se generan además dinámicas muy interesantes, porque creo que todos además necesitamos ahora más que nunca estos espacios de intercambio, de conversación, de encuentro con el otro. Sin embargo, insisto en que no es lo mismo que cuando sucede esto de manera presencial. Aidan Chambers, que tiene un trabajo súper bonito alrededor de la conversación y la lectura o la generación de ambientes, habla precisamente de esa atmósfera que se puede generar a la hora de hablar de los libros, de generar conexiones, tener empatía con el otro. Simplemente este espacio donde teníamos una taza de café para compartir y de repente veíamos lo que le provocaba a alguien la lectura, no es lo mismo en un círculo virtual. Por supuesto, se han generado opciones, y creo que algo también valioso ha sido la posibilidad de que más gente que está en diferentes espacios geográficos se pueda conectar, pero definitivamente la experiencia presencial es muy diferente y creo que ha sido muy, muy retador. Estamos aprovechando otros recursos, otras opciones, pero creo que va a ser muy interesante cuando podamos regresar a los espacios, vernos nuevamente y tener ese contacto con el otro para poder precisamente hacer estos vínculos enriquecedores entre lectores y libros. Antes de darle la palabra a Selene, bueno, yo soy una vida de la lectura. Desde que era niña me llamaban la atención porque me decían que prefería correr a las librerías, que mi mamá, tengo que comprarte ropa, ven a que te la midan, ¿no? Y pues quienes nos apasiona la lectura, yo veo aquí la reacción de Natalie, ¿no? Que se está riendo, seguramente le pasaba algo similar a mí. Pero este año una amiga me dijo, María, te invito a un club de lectura. Y yo le dije, oye, estamos en pandemia, ¿cómo vamos a estar en un club de lectura? Y me dijo, es que es por WhatsApp. Diario grabamos unos minutos en la mañana y en la noche. Y me acuerdo que se lo compartí a Roberta en su momento, no le dije. Entonces, pues, es gente que no conozco, ahorita que mencionaba a Ofelia, ¿no? Pues pueden estar en cualquier parte del mundo. Algunos han comentado por ahí que están solos. Entonces, cada mañana escucho mis 8 minutos a las 9 de la mañana, otros en la noche. Y pues a mí me toca grabar porque hay un grupo de personas que somos los lectores, entonces, pues tenemos que estar grabando, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo ha sido una oportunidad? Mencionaba Natalie, no verlo como un obstáculo, sino como una oportunidad, ¿no? De repente poníamos de pretexto, no puedo ir al club de lectura porque pues no tengo forma de trasladarme, pero ahorita pues estoy siendo parte de uno, ¿no? Cuando menos me imaginaba,
O sea, lo que por años no pude hacer por cuestiones de horario, ahorita, y pues ya, a la hora que Ofelia tenga tiempo, pues ella escucha el audio, ¿verdad? Y va siguiendo el libro, ¿no? Entonces, Selene, ¿tú cómo has vivido esta pandemia en relación con la promoción de la lectura? Pues han sido como diferentes etapas y momentos. En un inicio, por ejemplo, el año pasado, para esta fecha, o sea, teníamos un trabajo, y digo teníamos porque eran muchas instituciones educativas, públicas, privadas, que estábamos trabajando para este día, ¿no? Entonces, era mucho trabajo, ¿no? Y todo para nuestros eventos públicos, y de pronto se llega el mes de abril y nos damos cuenta que no vamos a poder hacer nada de lo que teníamos planeando tanto tiempo y se había invertido tanto. Entonces viene pues un duelo, ¿no? Para empezar, porque es desprenderte de lo que estuviste trabajando y a lo que le estuviste poniendo tu energía, tu trabajo. Entonces fue un momento de duelo y de decir, entonces ya no vamos a poder hacer nada, sobre todo en el caso de nosotros como fundación, que trabajamos mucho en cuestiones sociales, públicas, ¿no? O sea, tenemos programas que es Leyendo Esperanzas, que es para hospitales, La Lectura Te Traslada y Se Traslada, que es para las colonias marginadas de la ciudad, Date un Tiempo, que es para empresas, un mismo espacio, distintas historias. Entonces ahí es cuando nos sentamos todos con nuestro libro a leer. Entonces todo es muy social y muy afuera, ¿no? Afuera. Y el objetivo es siempre como llegar a la mayor cantidad de lectores. Entonces de pronto sentimos que ya no íbamos a poder trabajar de la misma manera. Luego viene una como oleada, no sé si a ustedes también les pasó, donde todo el mundo empezamos a usar las redes sociales para compartir lecturas, ¿no? Entonces, a saturar la página de, a ver, a los que les gusta leer, compartan sus libros favoritos, sus poemas favoritos, y vamos a compartirlos, y hay que pasarlos por WhatsApp, en Facebook. Entonces, de pronto también llegó un momento en que se empezó a saturar mucho de esto, ¿no? O sea, hasta personas que a lo mejor antes no disfrutaban tanto de la lectura, empezaron también a usar mucho estas herramientas para compartir sus lecturas. Entonces fue como un momento pues de impacto en las redes sociales promoviendo la lectura. Luego de pronto otra vez vino a ver, bueno, ya trabajamos esto, pero ahora ¿qué sigue? Y bueno, finalmente yo empezamos como a organizar o a replantearnos desde dónde trabajar ahora en noviembre con el Día Nacional del Libro. Ya estructuramos ya un programa distinto, todo virtual, que nos permitió, como decía Ofelia, o sea, dices, pues hay retos, obstáculos, pero también, o sea, la creatividad. Yo trabajo mucho con jóvenes, la mayoría de las personas que apoyan son jóvenes, entonces empiezan a tener ideas que a mí no se me habían ocurrido, ¿no? De, oiga, maestra, pues vamos a buscar en otros países, ¿no? Entonces cumplíamos 9 años, ya eran 9 estados, 9 países, 9 municipios del estado, y buscar que cada quien hiciera sus eventos virtuales y estuvieran trabajando durante 9 días para conmemorar el Día Nacional del Libro, ¿no? Entonces, pues ya fue una cosa que yo no me imaginaba, que no esperaba, que al inicio del año pues estaba muy triste por lo que estábamos viviendo en relación pues a la promoción de la lectura, pero al cierre del año me sentía muy contenta porque era algo que en mente no estaba, ¿no? O sea, que no había eso en la planeación, y nos obligó la pandemia a hacer cosas creativas y cosas que permitieron conectar con más lectores, y pues eso se siente muy, muy bonito y es muy gratificante, ¿no? Sin embargo, pues está lo que dice Ofe, se extraña mucho, ¿no? Ahorita, por ejemplo, iniciamos un grupo de lectura, nosotros los lectores, para seguir trabajando, aprovechar el tiempo en el que no estamos haciendo estos eventos públicos, nosotros también capacitarnos como promotores. La mayoría de las personas que me apoyan no se dedican a diferentes cosas, y la idea que yo tengo es de que todos podemos promover la lectura desde tu hogar, desde tu empresa, ¿no? Entonces, a lo mejor a algunos les gusta promover la lectura, pero no tienen algunas herramientas. Entonces, ahorita estamos buscando eso en lo que sabemos que sigue, ¿no? Esto último, me quedo con esta idea que dijo Selene, ¿no? Que todos podemos promover la lectura. O sea,
muchas veces, incluso como profesores, ¿no? En los primeros días de clase le preguntamos al alumno, ¿cuál es tu libro favorito y por qué, no? Entonces, bueno, ¿qué les viene a la mente? ¿Cuál es su estrategia favorita para promover la lectura? ¿Qué es lo que a ustedes más les ha funcionado? Bueno, Ella. Bueno, Natalie, a ver. Ya. De repente Natalie. ninguna y de repente las dos. Ok, bueno, yo creo que lo primero es el contagio, o sea, totalmente. Hay un texto que me gusta muchísimo de Michel Petit que dice que a menudo uno se acerca a un ser amado, o más bien a las lecturas de un ser amado para conocerlo, ¿no? De pronto ese ser amado puede ser tu mejor amigo, tu amiga, ¿no? En la infancia, el niño que te gusta, no sé, alguien que tú admiras, pero te acercas a esas lecturas para conocer al otro. Creo que muchas veces ha pasado y de pronto en algunos sondeos de lectura que hemos hecho hemos descubierto que muchas de las lecturas que alguien de pronto adopta como un autor favorito, un género, etcétera, tienen que ver mucho con esas conexiones personales significativas. Entonces, creo que en principio sería ese contagio además como muy genuino y muy honesto. O sea, definitivamente que si queremos promover la lectura, tenemos que ser muy honestos, totalmente abiertos. Y algo también que me gustó que comentó Natalie, o sea, romper con tabúes. O sea, a través de la lectura podemos promover además la empatía, la diversidad, la libertad, en momentos como este, además, la resiliencia, abrir estos espacios de conversación que se requieren sobre temas que de repente son bien difíciles de comentar en diferentes edades, ¿no? Hay estos libros, álbum tan bonitos, por ejemplo, para niños y que de pronto son como para niños de 0 a 100 años, ¿no? Para todas las edades. No me acuerdo cómo se llama, el del patito que muere, por ejemplo. Sí, 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 exacto. O sea, son libros de repente tan profundos que tocan temas tan fundamentales como el duelo, la empatía, el conocer al otro, el aceptarlo, el aceptarte a ti mismo, el incluir, etcétera. Entonces, creo que en primer lugar estaría como ese contagio, ese acercamiento, esa honestidad y, por supuesto, a través de todo esto, la conversación. O sea, la conversación y la escucha. Definitivamente, si nosotros como promotores de lectura no generamos esta posibilidad, además de escuchar a los otros, se vuelve un discurso totalizador y no incluyente. O sea, lo que queremos además es que lean, que a través de esta lectura también crezcan, se sientan mejor, etcétera. Y si nosotros de pronto empezamos con un discurso totalizador sobre lo que debe leerse, o esto sí, esto no, se vuelve muy complicado. Hay un autor que se llama, ay, se me olvidó su nombre, es Gallagher, él es Kelly Gallagher, es un profesor que en diferentes estudios revisó qué era lo que sucedía con la lectura en el aula, por ejemplo, y la lectura, digamos, por placer. Él decía que de pronto en el aula tenemos un problema, o sea, desmenuzamos la lectura, por ejemplo, con los niños. ¿Qué pasa? Los niños generalmente leen felices de la vida, pero hay un momento de ruptura. ¿Qué sucede? Cuando de repente la lectura se vuelve una lectura de comprensión, donde una lectura maravillosa, fantástica, que le pudo haber movido todo en la vida, se reduce a quién era el personaje principal, cuál era la época, y todas estas, o sea, preguntas que desmenuzan una obra literaria al punto tal de destruirla. Entonces, este autor hace esta crítica y dice cómo de pronto en las escuelas se está matando el amor por la lectura. De hecho, su libro se llama Redecide, es muy recomendable. Y creo que algo importante precisamente es que en esa conversación alrededor de la lectura, pues seamos muy abiertos, también dejemos que los que quieran hablar hablen y los que no, no, porque también puede suceder, ¿no? Y totalmente debemos estar abiertos a ello. No generar estas preguntas inquisidoras, ni este discurso de
es así, está bien o no, y finalmente ser muy, muy abiertos. Natalie. Sí, bueno, a mí lo que siempre me funciona para motivar a cualquier público a leer, pues creo que es siempre necesario saber el contexto, o sea, saber qué les gusta a ellos y todo. Yo lo que siempre aplico es así, me llevo 5 libros y hago como publicidad, ¿no? Así de, no, pues este libro trata sobre esto, trata sobre otro y cuál quieren leer. Siempre me pasa algo muy extraño, que siempre quieren leer el mismo, o sea, llevo 5 libros y siempre eligen solamente uno. Y hay una experiencia que a mí me sorprende mucho, o sea, y me funciona, ese libro funciona para secundaria bueno, en el contexto de mi ciudad, que es Aguascalientes. Siempre les llevo, en esos libros les llevo, por ejemplo, no sé si conozcan el libro de Niños Perdidos, que son creo que 20 preguntas, 25 preguntas. Es como una entrevista que hace Valeria Luiselli a los niños que están en una situación en donde los retienen en la frontera porque pues no tienen papeles ni nada y están solos. Ellos cruzaron solos la frontera. Entonces, pues no hay como quien vele por ellos y pues están encerrados así, incluso están como en jaulas y el lugar está súper frío. Entonces el trabajo de Valeria Luiselli, bueno, es en el libro, es entrevistarlos y a partir de la entrevista pues se da el estatus de su situación migratoria. Entonces ese libro, se los juro, lo he leído 4 veces completo en diferentes círculos de lectura, en voz alta, y claro, hacemos diferentes actividades pues que sean propicias para ese libro y los niños lloran. O sea, los lectores, porque son lectores, porque aunque no lo están leyendo, pues lo están escuchando. Entonces lloran y ellos se apropian tanto de ese libro que, o sea, yo creo que ya es necesario comprar más, porque los libros, tengo 2 y están así, o sea, maltratados, pero de tanto leer, no de que los traten mal. Entonces, yo creo que ese libro funciona en ese contexto porque ellos viven un mundo muy parecido, ¿no? La mayoría de ellos pues tienen padres ausentes, donde siempre está como esa esperanza de volver a verlos, ¿no? Porque están trabajando en Estados Unidos. Y también coincido con Ofelia, los libros de literatura infantil se adaptan a todas las realidades porque creo que abordan temas genéricos que pueden ser interpretados desde cualquier situación, no importa pues quién sea, ¿no? La cultura o la edad que tengan. También, el claro ejemplo, pues como dijo ella, El Pato y la Muerte, también hay otro libro que se llama, del mismo autor de Bol Erbruch, que se llama La Gran Pregunta. Entonces, eso está muy interesante porque son temas como muy filosóficos en donde pues yo creo que siempre depende de la etapa en la que estamos en nuestra vida, pues llegamos a preguntarnos pues a qué venimos, ¿no? Y también pues libros como nuevos, como, bueno, que son como de temáticas muy nuevas, como el de Esta familia que ves de Valeria Gallo, en donde pues habla de todo, ¿no? O sea, porque desde el niño que vive con el tío, de la niña que vive con su abuelita y su mamá, o la niña que es adoptada, o los que viven así como que la familia es como un equipo de béisbol, ¿no? Dice el libro. Entonces yo creo que sí, o sea, la literatura infantil yo creo que es lo mejor, o sea, lo que a mí más me ha funcionado pues para motivar a las personas a leer. Gracias, Natalie. Selene, mencionabas que ustedes hacían muchos eventos, pero para diferentes públicos, ahí en Zacatecas. ¿Cómo motivar a esos diferentes públicos a leer? Porque sabemos que la estrategia pues tiene que ser distinta. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, nosotros tenemos el eje central de nuestros eventos públicos son primero la lectura en silencio, que es cuando tiramos los libros y pues la estrategia es que levanten uno de los libros que quieran leer y se los regalamos, pero la idea es que se queden leyendo con nosotros, o sea, que no se retiren del evento. Entonces, lo que hacemos es que en todo el centro histórico los eventos están, o sea, tenemos un jardín para niños, uno para adolescentes, otro para adultos, otro de terror, otro donde tenemos muy temático y con la idea de que las personas que vayan caminando, que no iban precisamente al evento,
pues si no les llama la atención un evento, les llame la atención otro, les llame la atención otro, ¿no? Entonces, esa es una de nuestras estrategias, la principal, la lectura en silencio. Pero después tenemos, los libros también hablan, que es donde invitamos por lo regular a escritores o a promotores de la lectura o estas escuelas que se suman a que compartan algo sobre la vida y obra para acercarse a la obra desde el contexto pues de la obra y del autor. Y finalmente se llama Todo se lee, que en esta parte de Todo se lee ponemos teatro, danza, bandas de rock, música de jazz, o sea, todo lo que podamos tener cada quien para promover, y aparte vestimos cada espacio, o sea, hay quien, por ejemplo, una vez el TEC de Monterrey pues llenó toda una plazuela enorme me decían luego los alumnos que se la pasaron haciendo avioncitos de papel con frases de los libros de lectura, pues para que estuvieran leyendo. Otros ponen sobre la banqueta las frases del libro que van a leer en esa plazuela. Entonces, hay diferentes estrategias que yo creo que pues es como bombardear esos días para que por un lado o por otro, pues motivarlos a que tomen el libro. Pero una de las que a mí me gustó y les comento a todos, el principal objetivo de la fundación, cómo surge esta fundación, es resarcir el tejido social, usar la lectura y el arte como una estrategia para resarcir el tejido social. Entonces, vuelvo a lo que comenta Ofer, de la importancia pues de acercarnos a los libros, no solo desde qué te dice o de qué habla el personaje o en dónde está la obra situada, ¿no? Sino desde qué te dice a ti, lector, o sea, con qué conectas tú, ¿no? O sea, con qué emoción estás conectando tú. Y eso para mí ha sido muy gratificante, les comparto aquí a todos, o sea, hasta el grado de que de pronto estoy en un evento donde estamos todos pues, con la organización, la logística, pero no me espero a veces las respuestas, o no me esperaba a veces las respuestas de los que estaban ahí leyendo, cuando, por ejemplo, les pedimos que lean un poema y que a partir de ese poema que leyeron, compartan algo que sintieron, ¿no? Por ejemplo, la tía Chofi de Jaime Sabina, tía, que se quedó solterona, y empiezan a platicar, yo quería mucho a esa tía, entonces empiezan a abrirse y a crear su propia historia, ¿no? A narrar también su propia historia y te descubres también narrador, cuentacuentos, de pronto a la hora de hacer tuya la obra que estás leyendo, y para mí eso ha sido muy significante y gratificante, porque incluso también conecta a otros lectores con otros lectores, a los que no eran lectores con quien compartió algo de la obra, o sea, si eran una pareja y el otro escucha decir lo que siente con ese poema, pues hasta la otra persona dice, yo no sabía que sentías de esta manera, ¿no? Que te parecía así esta obra. Entonces, eso para mí es muy satisfactorio y creo que es la primera vez que lo comparto aquí a través pues, de una entrevista, porque nunca lo he hecho. O sea, son como esas cosas que no dice uno, que no sabes cómo publicarlas, pero que son muy satisfactorias y que te sientes muy emotivas, ¿no? Y que yo creo que eso es como, pues yo creo las estrategias que más funcionan, porque lograste conectar con la historia personal y el libro se volvió un puente, ¿no? Así es, quienes disfrutamos pasar tiempo con un libro lo hacemos por muchos motivos. A veces queremos saber más de algo, pero también mencionaba por ahí ahorita también Aldo en el chat, ¿no? A veces queremos conocernos mejor y es increíble el autoconocimiento que logramos a través de la lectura, ¿no? De repente esos personajes nos llevan a eso. Otras veces simplemente queremos relajarnos. Así como hay muchas imágenes, ¿no? De quien está en la playa en una hamaca con un buen libro y está simplemente relajándose, ¿verdad? Otras veces queremos divertirnos. Y a lo mejor no es a través de un libro, sino a lo mejor de una tira cómica. Yo pues me acuerdo mucho cuando era niña, ¿no? Que llegaba al periódico los domingos y leía algunas tiras cómicas. Ayer me sorprendí que mis alumnos ya no conocen a Mafalda, pero mi infancia pues no podía ser la misma sin Mafalda. Y les esperaba cada semana ver ahora Mafalda con qué me iba a sorprender a mí, ¿verdad? Y la imaginación volaba. Y yo pues que estudié política con Mafalda pues me identifico mucho, ¿verdad? Pero también a veces pues queremos pasar un buen rato. Y eso, entonces ahorita ustedes han mencionado ya muchos autores, muchos libros. ¿Qué es lo que más les ha gustado de lo que han leído en la pandemia? Contágenos de esa pasión por aquel libro que las sorprendió, disfrutaron en estos casi 13 meses que tenemos en casa.
A ver, ávidas lectoras, promotoras de la lectura, sorpréndanos Bueno, con lo que han leído en la pandemia. a Natalie. mí, la verdad no he tenido mucho tiempo de leer, pero lo último que leí, que fue hace como 2 semanas, es un libro que se llama Las lealtades de Delphine de Guidon. Es una escritora francesa. Ella, toda su obra literaria habla sobre ella misma, sobre todos los conflictos que ha tenido en su vida. Su mamá estuvo en el psiquiatra, ella fue anoréxica, y esos son sus primeros libros. Y el de las lealtades trata sobre un niño que sus papás están separados. Entonces, pues parece que todo está, bueno, están divorciados. Entonces parece que todo está bien, pero la tutora del colegio se empieza a dar cuenta que el niño está muy raro, ¿no? Que se empieza a esconder por las escaleras, o sea, que cambia su humor. Entonces, después se dan cuenta de que el niño de 13 años es alcohólico. Y ya entonces, a mí me gustó mucho, ya no les cuento más, mejor ustedes léanlo. Ahorita les pongo el nombre. Me gusta Sin mucho spoilers, porque, por favor. sí, me gusta mucho porque a veces yo creo que en la vida real eso nos pasa, ¿no? Parece que las personas son felices y, y no nos damos cuenta que realmente no lo son, ¿no? O sea, por ejemplo, se separan una relación de años se separa, entonces pues piensan que el niño está bien y los papás ni en cuenta que el niño es alcohólico. Los papás están como en su rollo de, tú tienes novia, no, yo tengo novia, y así, ¿no? Entonces el conflicto entre la pareja separada se vuelve solamente eso, entonces olvidan que tienen un hijo. Y creo que, bueno, a mí me gustó mucho porque pues como que me sentí un poco identificada. Ahorita les comparto, a ver si... Puedes compartir ahí los títulos en el chat. Gracias, Natalie. Selene. Bueno, yo estoy leyendo uno, no sé, yo creo que a todos les pasa que yo les digo a mis hijas, a mis amigos, que cuando viajas y conoces un lugar, o sea, quieres que todas las personas que quieres, que amas, lo conozcan también y lo estuvieran viendo, ¿no? A mí me pasa lo mismo con los libros. Empiezo yo a leer algo y me empieza a gustar y, o sea, quiero, ay, lean este libro, ¿no? Por ejemplo, uno que no leí en esta pandemia, pero que leo y releo es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y a mí me gusta mucho y lloro y demás, y cuando les digo a veces que lo lean, y hay personas que me dicen, ay, no sé por qué le gusta tanto, ¿no? A mí no me gusta igual. Y bueno, te descubres que a veces no, los gustos no son los mismos y lo que te mueve a ti o lo que te conecta es muy diferente, ¿no? Pero uno que a mí, que estoy leyendo y todavía no termino y que les quiero compartir es el de La peor parte, Memorias de amor, de Fernando Savater, que inicié a leerlo y me está gustando muchísimo. Relata la vida la vida de su esposa, o la última parte de la vida, y cómo murió su esposa, y ya no les platico más porque tampoco lo he leído todo, pues voy apenas como en la página 55, pero me está gustando mucho desde la lectura cómo te conecta con otras cosas que él ha escrito, con cosas que él vivió con su relación de pareja. O sea, parece una historia de amor, pero también de amor a la lectura. Es el que parece ser su último libro. Gracias, Selene. Ofelia. Pues a mí me pasó algo muy curioso. Cuando Selene comentaba que en la promoción de la lectura hemos vivido por diferentes etapas en esta pandemia, ahorita lo conecté con mis vivencias como lectora. La verdad es que he pasado por diferentes etapas. La primera, que pensé que iba a tener muchísimo tiempo para leer. Entonces, en un momento de entusiasmo, de repente seleccioné diferentes libros que tenía en espera, porque siempre tengo como la sección en espera, otros que quería releer, ¿no? Y unos nuevos. Entonces, tenía como 7 libros, como en mi rincón de lectura. Tengo como 2 rincones de lectura en la casa, cerca de una ventana, que es donde me gusta más leer, o el típico que es en el buró al lado de la cama. Y de repente me sentí abrumada porque pasaron semanas y semanas. Yo creo que hace un año precisamente no había leído nada.
nada, absolutamente nada. Entonces me sentía muy mal porque veía que algunas personas en redes sociales decían que estaban leyendo muchísimo, los envidiaba. Yo decía, bueno, ¿cómo le están haciendo ellos? Entonces estaba abrumada también viendo cómo mantener el espíritu de la biblioteca y la formación de lectores vivo, pero por otro lado dándome cuenta que yo no podía más con el tiempo. En algún momento ya me relajé y dije, voy a empezar a releer, creo que lo que más necesito. Entonces, así fue que, por ejemplo, retomé algunas lecturas no literarias, sino más bien de tipo psicológico. Rafael Santandreu, por ejemplo, que lo recomiendo muchísimo, que tiene varios libros, uno que se llama Las gafas de la felicidad o Nada es tan terrible, que además vienen muy bien en esta temporada como para picotearlos, retomando los derechos del lector. El derecho a picotear a mí se me hace maravilloso porque de pronto picoteo lo que necesito en un libro y brinco a otro. De repente estaba releyendo a Liberio Girondo, que es mi poeta favorito, y en algunos momentos terribles, creo que la poesía surrealista de Girondo me hacía reír mucho y sentir bien, y además como tener un apapacho de una lectura breve mientras no podía leer todo lo demás. De repente ya empecé a hacer otras lecturas más bien como ya de novela, y empecé con un proyecto de lectura que de hecho es como un proyecto familiar. Lo estamos leyendo en las noches, que es un libro muy gordito, que es la novela de It, de Stephen King. En esta locura también de la pandemia que empezamos a ver películas y series, la verdad es que fue muy curioso porque creo que la dinámica fue como de suspenso, terror. Creo que allá afuera el mundo estaba muy loco, pero de todas maneras necesitábamos adrenalina. Entonces empecé a leer, empezamos a leer este. Después yo también a través de una serie llegué a Una vuelta de tuerca que me encantó. Ese se lo recomiendo también muchísimo. Una historia clásica de fantasmas, pero de pronto a mí me pasa que empiezo a hacer conexiones. Entonces ese lo disfruté también muchísimo. Y entonces ahora tengo así como diferentes, estoy leyendo ahorita uno de zombies, o sea, como pueden ver, ahorita voy como más por suspenso, terror y cositas así, de Efraín Blanco, que es un autor de hecho de acá, de Cuernavaca, que ha tenido varios premios y que además en esta novela de zombies hace como una ironía precisamente de lo que estamos viviendo ahora con el COVID y todo esto. Entonces es una lectura que nos hace de pronto como reírnos de lo que está pasando, verlo de manera diferente, y estoy así como, sigo con esos libros de repente transitando entre la literatura y la psicología, y también por lo típico que son como las lecturitas de pronto de algunas cosas más vinculadas a nuestra labor. Así fue como regresé, por ejemplo, a este libro de Petit que hace ratito les comentaba, que se lo recomiendo muchísimo, es una chulada, se llama Una infancia en el país de los libros. Y otro muy bonito, que ese sí lo tengo acá a la mano, a ver si se ve por el fondo, creo que no se ve. Voy a quitar el fondo para que lo puedan ver, porque aparte tiene una portada muy bonita. Este librito se llama Días de lectura de Marcel Proust. Obviamente, como tal, no lo escribió con ese título Proust. Más bien alguien, a partir de los textos de Proust que tenía sobre la lectura, hizo esta compilación, y también es una chulada. Este librito precisamente habla también de esos momentos en que Proust, por ejemplo, cuando era niño, se ponía a leer en la cocina, y entonces como la lectura de pronto estaba vinculada a los aromas, a los estímulos de la casa, a las voces de las mujeres de la familia, o sea, todo esto que puede ser tan nostálgico y que de pronto además en momentos como este resulta como tan apapachador, ¿no? De que vamos de un lado al otro de la casa, de repente ya vamos a la cocina, leemos en diferentes espacios, pero también estamos como reconfigurando maneras de leer, y pues creo que sobre todo eso. Bueno, pues creo que con lo que hemos escuchado, ¿verdad? Nos damos cuenta la felicidad a la que nos lleva la lectura, incluso pues leyendo de zombies, o los que ya tenemos un poquito más de años volviendo a leer lo que leíamos de niños. Mencionaba ahorita Natalie, ¿verdad? Cómo la literatura infantil. Pues yo ahorita que soy mamá y que veo que mis hijas leen algunos de mis libros, de la colección del Barco de Vapor, que muchos de ustedes deben de conocer, ¿verdad? Que saca algunos nuevos y otros que están leyendo los que leyó su mamá, ¿verdad? Porque pues o sea, para mí eran un tesoro mis libros, ¿no? Guardarlos. Entonces, y veo por ahí que ustedes también
Ahorita ya veo a Natalie con muchos libros por atrás, Ofelia que nos compartía algunos. ¿Algún comentario final que quieran hacer? Estamos a punto de finalizar este enriquecedor y que he disfrutado mucho conversatorio. ¿Algunas palabras finales de nuestras animadoras invitadas esta tarde? Bueno, yo Selene. a manera de cierre, y bueno, nada más antes de que se me escape hablando de lecturas de niños, nada más Antonio Ramos Revilla, mi abuelo el luchador, que es maravilloso, me encanta, yo creo que a todos los niños y adultos les va a gustar, y Pequeña Mancha, que también es uno de los libros que yo creo que puede servir muchísimo para trabajar distintos temas. Y bueno, yo a manera de conclusión, pues recordarles que pues todos podemos ser promotores de lectura, que acercar a los niños, a los jóvenes y nosotros mismos a los libros es acercarnos también a nosotros mismos, es otra forma de leernos a nosotros, o sea, y de conectar con nosotros. Entonces, hay que darnos la oportunidad de conocernos a través de los libros. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias, Selene. Un gusto compartir. Natalie. Ay, sí, lean Antonio Ramos Revillas. Es hermoso, son hermosos sus libros. Tiene uno que se llama El Abrazo, creo. Creo que sí se llama El Abrazo, que habla sobre la maternidad. Te lo recomiendo, es así súper chiquito, pero está hermoso. Bueno, sí, para finalizar, pues yo quiero decirles que pues desde mi experiencia, pues los libros para mí han sido una oportunidad para poder llorar, sonreír, pero sobre todo para salvar mi vida, porque pues a veces creemos que estamos solos y realmente no estamos solos, ¿no? Con los libros nos damos cuenta que pues alguien más se puso a escribir su experiencia o la de alguien más, y pues esa creación de mundos alternos pues nos hace ser más fuertes y más resistentes, y también poder seguir pues con nuestro camino, ¿no? Con nuestros sueños, con lo que queremos en la vida. Y ya es todo. Muchas gracias, Natalie. Pues me quedé pensando, creo que algo que de pronto surge, por ejemplo, cuando revisamos las encuestas de lectura y surgen conversaciones, es esa inquietud sobre qué tanto se lee. A mí siempre me gusta comentar que más allá de cuánto es, qué sucede con la lectura o qué te pasa. O sea, no importa que no hayas leído los 20 libros que te propusiste, ¿no? A veces estamos en una vorágine y en una prisa y en una locura además como muy consumista, ¿no? Entonces ahora todos los libros. Y de pronto también surge esta inquietud o este imperativo de lean más. Creo que debemos tener mucho cuidado y como promotores revisar más bien qué es lo que sucede con esos libros, ¿no? Hay un estudio muy bonito de Joël Baloul, antropóloga francesa, donde ella desmiente algunas categorías que surgen en una encuesta de lectura relacionadas con los que llaman poco lectores. Para el Estado, en esa década, ese estudio es como, me parece que de los años 80 en Francia, era preocupante ver que la gente estaba leyendo menos, pero a la hora de hacer la revisión, Joël Baloul descubre que esos pocos libros más bien eran más libros para cierto sector. Entonces, a lo mejor algunas personas que no estaban leyendo estaban empezando a leer un poco más y esos pocos libros eran realmente significativos. Entonces, a mí me gustaría cerrar más bien comentando que elijamos con cuidado esos pocos libros, que no enloquezcamos y que así como elijamos los pocos libros, quizá con unas pocas actividades en ciertos momentos, pero sin dejarlo, por supuesto, o sea, no hay que dejar de tocar puertas, de generar esfuerzos, de generar alianzas, pero sin ese afán de que se lea cierta cantidad. Creo que para algunos lectores, unos pocos libros pueden hacer el cambio tremendo y él poquito a poco irá leyendo un poco más. Solo eso. Gracias. Pues de todo lo que dijeron, bueno, pues hice algunas pequeñas notas, pero me quedo con lo último, ¿no? O sea, la lectura tiene que salir de nosotros y tenemos que darles opciones, ¿no? Me encantó esta idea de Selene de poner los libros ahí, me imaginé el centro histórico, ¿verdad? Con los libros y yo poder ver cuál leo. Cuando veo una librería, pues es eso, ¿verdad? Llegas y ves cuáles están ahí, o sea,
en la mesa, entonces pues ver cuáles te invitan a leer. Gracias por todos los autores que nos recomendaron. Voy a tener que ver el video otra vez porque no alcancé a tomar nota de todos, pero bueno, afortunadamente va a estar el video disponible para que lo podamos consultar. Les agradezco enormemente a Selene Salas, a Natalie García y Ofelia Antuña su colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey y para el desarrollo de esta actividad y a los asistentes por su presencia e interés por enriquecer su pasión por la lectura. Es una oportunidad para todos, ellas ya nos dijeron, podemos leer muchas cosas, podemos leer poesía, podemos leer novela, podemos leer cuento, mencionaba yo las tiras cómicas. Los invitamos a participar en una activación que tenemos orientada a la reflexión sobre los derechos de autor. Las instrucciones están publicadas en la cuenta de Instagram, @tecdemonterrey. Se abrió hoy en la mañana y va a continuar el día de mañana. Y también que nos den su opinión escaneando ese código QR para la actividad. Y los esperamos mañana en la última actividad de la semana del libro y de los derechos de autor. El tema de mañana, derechos de autor y producción editorial. Muchas gracias a todos y buenas tardes.